El nervio facial es el séptimo par craneal, el cual va a inervar los músculos cutáneos de la cabeza y del cuello, también al músculo del estribo, algunos músculos del velo del paladar, y por una de sus ramas, que es la cuerda del tímpano, va a participar también en el estímulo para la secreción de saliva por parte de las glándulas submaxilar neto y neto lingual. El facial y su raíz pequeña, que es el intermediario de Reisberg o séptimo neto, séptimo bis, son dos nervios neto diferentes, siendo el facial motor y el intermediario de Reisberg o séptimo neto bis es neto sensitivo. El facial propiamente neto dicho, como dijimos, es exclusivamente neto motor y tiene su origen en un núcleo de sustancia gris, es el núcleo neto del facial, que está ubicado a nivel neto de la neto protuberancia. Aquí vemos el núcleo del facial en la protuberancia, donde ya vimos que también está el núcleo masticador del trigémino y el núcleo del sexto par del motor ocular externo, el cual hacía saliencia en el piso del cuarto ventrículo, formando la eminencia neto teres. Este núcleo del facial está ubicado por encima del núcleo neto ambiguo y tiene unos 3 milímetros de alto por 2 milímetros neto de diámetro. Desde este núcleo de origen real, las fibras se dirigen hacia adelante, neto para salir por el surco bulbo protuberancial a nivel de la fosita neto supraneto olivar. Si consideramos a las fibras del nervio neto facial desde este origen neto aparente, vemos que las fibras se dirigen primero hacia neto atrás, hacia el suelo del cuarto neto ventrículo, luego se dirigen en forma transversal hacia neto adentro, luego de arriba hacia abajo a lo largo de la línea neto media y luego se dirigen hacia afuera para llegar a este núcleo motor del facial. Cuando las fibras se dirigen neto hacia adentro, luego de cruzar, cuando las fibras se dirigen hacia afuera, luego de cruzar la línea media, antes de llegar al núcleo del facial, rodean al núcleo del motor ocular externo, formando neto la rodilla neto del facial. El núcleo neto del facial neto comprende neto 4 neto grupos celulares, un grupo neto posterior que corresponde neto a los músculos superiores neto de la cara. Luego tenemos un grupo neto interno que comprende una parte neto externa que va a inervar los músculos del pabellón auricular y una parte neto interna que corresponde al músculo del estribo. Y por último tenemos el grupo neto anterior, que es el más importante neto de los tres y que va a inervar a los músculos bucolabiales neto superiores. El intermediario de Reisberg o séptimo neto bis, con su ganglio anexo, que es el ganglio neto geniculado, tiene una similitud con una raíz posterior de un nervio neto raquídeo y por esto podemos considerar al nervio neto facial como un nervio neto mixto. Las fibras de este séptimo neto bis van a terminar a nivel del bulbo en la parte superior del núcleo neto solitario, llamado también núcleo gustativo de Nagiot. Las fibras del séptimo neto bis que se originan en el núcleo neto solitario pasan al nervio neto facial, atraviesan el ganglio geniculado y siguen sin detenerse por la cuerda neto del tímpano
y luego por el nervio neto lingual, con el cual se anastomosa la cuerda neto del tímpano, para terminar en el ganglio submaxilar y subneto lingual, y así se explica la acción de la cuerda neto del tímpano sobre la secreción salival. El núcleo motor neto del facial neto tiene conexión con el fascículo geniculado neto, que forma parte, como ya sabemos, de la vía neto piramidal, que nace a nivel de la corteza netomotora o circunvolución frontal ascendente, que es el área neto 4 neto de Brodmann. En este dibujo vemos el origen aparente de los pares craneales, y aquí podemos ver saliendo en el surco bulbo protuberancial, en la fosita supraolivar, el facial con el séptimo bis, ubicándose entre el motor ocular neto externo, que está por dentro, y el nervio auditivo, que está neto por neto fuera. Desde este origen aparente en el surco bulbo protuberancial, el facial va a dirigirse hacia arriba, hacia adelante, hacia afuera, para introducirse en el conducto auditivo neto interno, ubicado en la cara posterior superior del peñasco. Aquí vemos neto en el cráneo, neto el conducto auditivo neto interno, por donde van a pasar el 7, el facial, el intermediario de Reiber, el séptimo bis, y también el nervio auditivo. Acá vemos otros orificios, como el agujero rasgado posterior, por donde salen los pares 9, 10 y 11, o sea, el glosofaringio, el vago neumogástrico y el espinal. Arriba del agujero occipital, el conducto condilio anterior, el orificio interno del conducto condilio anterior para el nervio hipogloso mayor que va a la lengua. La hendidura neto es fenoidal para los pares 3, 4, una rama del 5 que es el oftálmico y el 6. Vemos también el agujero óptico para el nervio óptico, el segundo par craneal, y los orificios de la lámina cribosa para el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Aquí entonces, desde su origen aparente en el surco bulbo protuberancial, el facial se dirige hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera para llegar al conducto auditivo interno. Se introduce por este conducto auditivo interno en el interior del peñasco, donde va a pasar neto por un conducto en el cual Falopio creía que iba a un líquido, por eso lo llamó acueducto, pero en realidad tendría que llamarse ahora el nerviducto de Falopio, porque por ahí va a pasar el nervio facial. En este acueducto neto de Falopio en el interior del peñasco, el facial tiene un trayecto anteroneto posterior, luego un trayecto neto horizontal hacia afuera y luego neto vertical para llegar al agujero estilo neto mastoideo, por el cual va a salir del interior del peñasco. En este agujero estilo neto mastoideo está acompañado por la arteria estilo neto mastoidea, y al salir por este orificio se introduce inmediatamente en la glándula parótida, y ahí se divide en sus dos ramas terminales, el temporofacial y el cérvico-facial. El séptimo bis, el intermediario de Reisberg, también sale del surco bulbo protuberancial a nivel de la fosita supraolivar, se introduce en el conducto auditivo interno, va a introducirse de esa manera en el peñasco, donde va a estar ubicado por debajo del facial, por encima del nervio neto auditivo. Se introduce en el acueducto de Falopio, y en la primera curva que realiza este acueducto, allí se encuentra el ganglio neto geniculado, y penetra en este ganglio que le es anexo. Aquí hemos abierto la glándula netoparótida, porque en su interior el facial se divide en sus dos ramas, el temporo netofacial y el cérvico netofacial.
El temporofacial da ramas temporales para los músculos auriculares, ramas frontales para el músculo frontal, ramas palpebrales para el orbicular de los párpados y el superciliar, da también ramas nasales, que son para los músculos de la nariz, para el músculo canino, para los cigomáticos, mayor y menor, y ramas bucales superiores, que van a inervar al músculo bucinador y a la mitad superior del orbicular de los labios. Esta rama temporofacial tiene una anastomosis dentro de la parótida con el nervio aurículo temporal, rama del maxilar inferior, rama del trigémino. El nervio cérvico-facial se dirige hacia abajo, hacia adelante, se anastomosa con el plexo cervical y se divide en ramas bucales inferiores para la mitad inferior del orbicular de los labios, ramas mentonianas para los músculos del mentón, el triangular, el cuadrado y el borla del mentón, y ramas cervicales, porque este nervio, de ahí su nombre, cérvico-facial, porque baja en parte hacia el cuello e inerva un músculo del cuello, que es el músculo cutáneo del cuello o platisma. El facial, en su trayecto, da ramas colaterales que se dividen en colaterales intrapetrosas, que las da a nivel del acueducto de Falopio, y ramas colaterales extrapetrosas. Estas extrapetrosas comprende el ramo anastomótico que da el facial para el gloso faríngeo, que rodea a la vena yugular interna formando el asa de Haller, la rama auricular posterior, que rodea al borde anterior de la mastoides y termina en los músculos auricular superior y posterior, y también en el músculo occipital, al cual también inerva. Luego tenemos el ramo del digástrico para el vientre posterior del digástrico y el nervio del estilo ioideo, y el ramo lingual, que va a inervar a dos músculos de la lengua, como son el gloso estafilino y el estilo gloso. Las ramas colaterales intranetopetrosas comprende el nervio petroso superficial mayor, el cual nace del ganglio geniculado, sale del peñasco por el hiato de Falopio y se va a anastomosar, se va a unir con el nervio petroso profundo mayor, que es rama de el nervio de Jacobson, rama a su vez del gloso faríngeo, y al unirse van a formar el nervio vidiano, que va al ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, anexo al nervio maxilar superior del trigémino. Otra rama colateral intrapetrosa es el nervio petroso superficial menor, que también nace del ganglio geniculado. Se anastomosa con el nervio petroso profundo menor, rama del nervio de Jacobson, formando el nervio petroso, que va a ir al ganglio óptico, que es el ganglio anexo al maxilar inferior, es el ganglio óptico o ganglio de Arnold. Otra colateral intrapetrosa del facial es el nervio del músculo del estribo, el cual va a inervar al músculo del mismo nombre. Aquí vemos en la caja del tímpano a este hueso, el estribo, que es inervado entonces por el nervio del músculo del estribo. Tenemos también como rama colateral la rama anastomótica para el neumogástrico, que nace a nivel de la cuerda del tímpano. Se dirige hacia atrás, recorre un pequeño canal que lo conduce a la fosa yugular y termina en el ganglio superior del neumogástrico. La cuerda del tímpano es la otra rama colateral intrapetrosa, la cual se introduce en un canal especial que lo va a conducir hacia el oído medio,
y va a salir de la caja del tímpano por la cisura neto de Glaser, ubicado a nivel de la cavidad glenoidea neto del temporal, y va a tener una anastomosis con el nervio neto lingual.